Muy bien, estamos de regreso y circulan en redes sociales imágenes realmente duras. Estamos viendo, esos son los exteriores de una carnicería en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde ingresó el futbolista Mario Pineda, futbolista del Barcelona Sporting Club de Ecuador, junto con que sería su pareja Gisela Fernández, de nacionalidad peruana, y con la madre del futbolista. Ellos ingresaron y en cuestión de segundos fueron asesinados por dos sujetos que llegaron a bordo de una moto y llegaron inmediatamente a disparar. La policía dijo que todo indica que eso fue un atentado directo por la manera en cómo se ejecutó. Horas después han detenido a un sospechoso. Esto ocurrió, les decía, a plena luz del día, en una concurrida zona de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, y el epicentro de una crisis de violencia criminal sin precedentes. El asesinato de Pineda es el más reciente de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, donde las bandas criminales también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas. Vamos a enlazarnos de inmediato con Luis Contreras. Él es consultor en seguridad ciudadana y policial de El Salvador y nos atiende para poder analizar la situación de Ecuador, porque valgan verdades, El Salvador ha enfrentado una situación de criminalidad durísima, brutal, y hoy El Salvador es otro país, de lejos otro país ya donde la criminalidad está prácticamente reducida. Ecuador, sin embargo, sigue enfrentando cifras dramáticas y aquí, en el Perú, la situación también es bastante dura. Gracias, señor Contreras, por ese enlace. Bienvenido a 2025. Buenas noches, un saludo hasta Perú. Qué gusto saludarlos nuevamente. Si le pueden subir un poco el volumen, no estoy escuchando bien. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, aquí en el estudio, por favor. Si le pueden subir un poco más el volumen. A ver, señor Contreras, está Ecuador, decía yo, en camino a registrar más de 9.000 homicidios este 2025, lo que sería el año más violento en su historia. Y Guayaquil es la ciudad más poblada, ha registrado 1.900 homicidios solo en los primeros 9 meses de este año. Pero Ecuador está enfrentando esta situación ya en los últimos años. ¿Por qué no ha logrado revertirla? ¿Qué está pasando? Fíjate que no solamente es en Ecuador. Por ejemplo, yo este año me he dedicado a dar conferencias en diferentes países de Latinoamérica. He recorrido México, República Dominicana, Colombia, Ecuador, su país, Perú. Estuve como en 6 provincias hoy los últimos 2 meses. Y se puede decir que es una dinámica que está sufriendo Latinoamérica en sí. Es decir, las políticas criminales de los países de América Latina no están surtiendo efecto para neutralizar el crimen organizado, a excepción de El Salvador. Por ejemplo, yo estuve en septiembre en Ecuador, específicamente en Cuenca, que es de las ciudades más seguras. Sin embargo, la preocupación es grande porque está llegando la delincuencia también a Cuenca. El sicariato obviamente ha crecido muchísimo en Sudamérica, pero no es la excepción. Por eso es preocupante cómo se está convirtiendo en terreno fértil debido a la incapacidad de las autoridades de brindar seguridad pública, no solamente a los ecuatorianos, en este caso Perú, por ejemplo. Para dar datos muy específicos, en 4 años Perú, según datos de las autoridades, ha crecido el 700% la extorsión. Es increíble lo que está pasando en Perú. Sí. Por ejemplo, ustedes cerraron el 2023 con 1.500 homicidios y fracción, 2024 con más de 2.000, y 2025 va a subir de igual manera. Es decir, ¿cómo es posible que las autoridades, tanto en Perú, en Ecuador, no estén ejecutando una política criminal que logre paliar esta situación? Porque recordemos que en seguridad es clave decirlo. El crimen no se elimina. Y eso me gustaría entender con mayor profundidad, porque recuerdo que el año pasado, a inicios del 2024, cuando organizaciones criminales hicieron un motín en una de las cárceles de Ecuador, otras tomaron también el control de un canal de televisión, y desde aquí veíamos con muchísima preocupación lo que estaba pasando, y la situación, como bien describe usted, ha seguido escalando tanto en Ecuador como en Perú. Después de ese hecho en particular, el presidente Daniel Noboa intentó tomar las riendas, habló de un conflicto armado interno, desplegó a las Fuerzas Armadas para que respalden a la policía, pero los resultados el día de hoy no los acompañan. ¿Qué están haciendo mal? Es que ¿saben cuál es el detalle? Que básicamente el andamiaje de seguridad pública es de índole estructural, así como se hizo en El Salvador. Desde la parte, es un engranaje en el cual haces control penitenciario, haces judicialización, condena de los delincuentes,
Pero estamos viendo que tanto en Ecuador, en Perú, en Colombia, está reinando la impunidad, lo que hace 8 o 9 años reinaba en El Salvador. Es decir, un gobierno que no puede controlar las cárceles difícilmente va a brindar seguridad pública en las calles a la población, me explico. Y ha pasado en Ecuador, ha pasado en el vecino país nuestro Honduras, donde decomisaron armas largas hace un par de años. En Guatemala, por ejemplo, cuando yo estaba en Lima, por ejemplo, hace un mes, se escaparon 20 pandilleros del penal de máxima seguridad de Guatemala. Estamos hablando de impunidad, corrupción y básicamente instituciones que están favoreciendo la criminalidad. Es complejo, es decir, de nada va a servir un presidente que tenga toda la voluntad posible si realmente no hay un cambio estructural, un cambio de raíz. Lo mismo está pasando en Perú. De acuerdo, porque además... es como el caso de México. Ajá. México es un narcoestado, es decir, ¿cómo es posible que la misma presidenta Sheinbaum, yo he estado trabajando con gente de México a inicios de año, ellos me dicen, tenemos la tecnología, tenemos todo, pero las leyes no nos favorecen porque básicamente el narco gobierna? ¿Cómo es posible que los narcos en México estén ganando poder, fuerza, y la presidenta Sheinbaum sale a hablar temas que no tienen nada que ver, hablando que va a cambiar la cuestión de patria para decirle matria, para tener equidad de género? Es decir, estamos viendo gobiernos desconectados básicamente de la realidad de los países. De acuerdo, y hablando de esa estructura, se ha visto en Venezuela, en Ecuador, aquí mismo también, que las organizaciones criminales tienen bandas dentro de los sistemas penitenciarios. Y por más que hay operativos en Ecuador, aquí también el presidente Gerí ha hecho varios operativos en los penales, el desafío de recuperar, ¿no?, el control institucional de los penales sigue siendo enorme. A eso voy. ¿Cómo es posible que el mismo presidente, en este caso Gerí, cuando yo estaba aterrizando en Lima, estaban cambiando de presidente? Eso ha también básicamente desestabilizado a Perú. En las encuestas todos los peruanos mencionan que el gobierno es el culpable de la delincuencia, y es muy cierto en el sentido que cambian presidente cada 6 meses. Pero ¿por qué quiero llegar a este punto de inflexión? Porque ¿cómo es posible que el presidente Gerí esté llegando a los centros penales y sigue siempre entonces esa dinámica de que se han convertido en universidades del crimen? Es decir, que necesita una depuración como tal, tanto de la Policía Nacional Peruana, tanto de los que están dirigiendo los centros penitenciarios. Es decir, es algo estructural, de fondo. De nada va a servir que el presidente salga en cámaras buscando emular a lo que hizo Bukele en El Salvador, por poner un ejemplo, si en este caso no están haciendo una depuración de personal que es muy vital en Perú y en todos los países de Latinoamérica donde el crimen ha organizado, y básicamente los centros penales se han convertido en centros logísticos del crimen. Señor Contreras, lo invito a escuchar las declaraciones que ha dado el ministro del Interior peruano, general Vicente Tiburcio, sobre el estado de emergencia. Estamos en estado de emergencia nosotros ya hace buen rato y se piden resultados al actual gobierno del presidente Gerí. Eso es lo que ha dicho el ministro del Interior. ¿En ese sentido se va a ampliar el estado de emergencia? Creo que lo dijimos a nivel del gobierno, el mismo señor presidente lo dijo. Si hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso, vamos a dar ese tercer paso. ¿Por qué? Porque es la herramienta que está utilizando la policía para poder intervenir. Mejor dicho, hay un derecho que todos tienen en cuanto a la inviolabilidad de domicilio, para que ellos puedan tener esa herramienta y puedan ingresar con esa facilidad. Muy bien, bueno, esas son las declaraciones del ministro del Interior. Le decía, aquí llevamos ya buen tiempo en estado de emergencia, varias ciudades, entre ellas la capital. Y claro, cuando recién el presidente Gerí habló de dictar estado de emergencia, dijo que iba a dar resultados los primeros 7 días, lo que luego, me imagino, sus asesores, ministros le dijeron, es una locura, porque no va a haber resultados en una semana, en tan poco tiempo. Pero mire, ya todo lo que ha ocurrido desde inicios de octubre, cuando él asume el gobierno, hasta el día de hoy, y nadie nos ha contado si es que esto está dando algún tipo de resultado. ¿Usted qué le parece? Eso es lo importante, porque el gobierno, sea el país que sea, cuando hay un régimen de excepción, estado de sitio, como le quieran llamar constitucionalmente, según el país, debe dar resultados con una data. Por ejemplo, yo hace 2 años comencé a llegar a Perú, hace 2 años comencé a llegar a Callao, a Lima, a Huancayo. Cada vez que yo llego está en estado de emergencia. ¿Cómo es posible que en 2 años sigan en estado de emergencia constantemente? Es decir, lo que les ha pasado a los peruanos y a muchos países, bueno, en el caso de Ecuador, que están normalizando la violencia. Y el problema, cuando la violencia se normaliza, el delincuente se acomoda.
y mediáticamente están mandando un mensaje, decir, bueno, estado de emergencia, pero no pasa nada, seguimos delinquiendo, seguimos extorsionando, seguimos matando. En cada estado de emergencia se busca limitar la operatividad criminal y el gobierno, por ejemplo, en 30 días, si Callao está en estado de emergencia, en esos 30 días, ¿cuántas capturas tuvieron? ¿Cuántos decomisos de armas, droga? Me explico, así pasó en El Salvador, cuando el gobierno de El Salvador fue a extraer a pandilleros a Soyapango, a Popa. Estamos hablando de municipios que eran a nivel de San Juan Lurigancho, los Barracones de Callao. ¿Cómo es posible? Yo siempre les menciono en las conferencias en Perú, que todos sabemos cómo son los Barracones de Callao. Si yo les digo, vamos a Barracones de Callao, todos van a decir que no. ¿Por qué el gobierno no ha establecido un cerco de seguridad para extraer a criminales de ahí? Por poner un ejemplo, nos hemos normalizado, acostumbrado tanto a la violencia en Latinoamérica, porque así estábamos nosotros, que básicamente ya no nos extraña, Barracones de Callao, todos sabemos que es peligroso. Pero ¿por qué ningún gobierno toma cartas en el asunto para llegar a básicamente con una intervención a extraer delincuentes? Me explico. En criminología existen los perfiles geográficos del crimen en los cuales se focalizan los lugares de alto riesgo. En Perú así deben de comenzar a trabajar porque no se va a combatir la delincuencia de igual manera en Lima que en Cusco, por ejemplo. O en Lambayeque. Son regiones distintas, operatividad criminal distinta, o los pulpos en Trujillo. Exacto. Es muy diferente. Muy diferente. Señor Contreras, yo le agradezco esta comunicación con nosotros, este enlace con 2025. Muy buenas noches. Un gusto, saludos, buenas noches. Muy bien, nos estuvo acompañando Luis Contreras, consultor en seguridad ciudadana y policial de El Salvador. Hacemos una pausa.